Bueno, bienvenidos y bienvenidas a otro video. Ya creo que pasó un mes del último que pudimos grabar más o menos, así que acá retomando, fin de año, muchas cosas, movimientos, muchos movimientos planetarios y movimientos a nivel terrenal, vamos a decir, vivenciales. Bueno, pero acá lo lindo es que volvemos junto a Euge a compartirles más sobre astrología, sobre los signos, y en esta ocasión les vamos a traer y a compartir información sobre Escorpio, ya sea si sos Sol, Luna, ascendente en Escorpio, obviamente quédate acá, pero como siempre decimos, todos tenemos todos los signos, toda la energía y esta energía también habla en algún punto de todos. Así que bueno, gracias Euge otra vez por volver a estos espacios. Estoy re feliz de volver, porque la verdad que tuvimos un fin de año y un comienzo de año explosivo en todos los aspectos mundiales e individuales. Mm. Así que bueno, muy feliz y justo hoy nos encontramos con esta energía fuertísima. Así que siempre contenta de compartir este espacio contigo, mi querido compañero, coequiper, amigo, todo. Qué lindo, qué lindo. Equipo libriana y taurino. Funciona, funciona. Compartimos regente. Funciona, sí. Me encanta, bueno, qué Sí, lindo, Euge. Y sí, como decís vos, creo que venimos de muchos movimientos y bueno, está bueno también, no es casualidad, porque Scorpio obviamente nos habla de movimientos intensos, en principio, como para empezar a poner un titular, ¿no? La intensidad, la emocionalidad intensa también, porque es de agua, ahí como para empezar a entrar en tema, es un signo de agua. Y hoy obviamente lo vamos a relacionar, si bien vamos a hablar de Escorpio, vamos a relacionarlo con el dios Hades, el dios griego también, el dios del inframundo, como para, no es poca cosa, ya decimos inframundo y ya. Y bueno, vamos a hablarles de Plutón también, que es el regente de Escorpio, y vamos a hacer ese análisis de la diferencia entre una luna en Escorpio, un sol en Escorpio, un ascendente en Escorpio, cómo cada persona va a vivir esa energía también en particular desde ese lugar. Bien. tal cual, sí. Sí, sí, arranquemos, arranquemos. Vamos, entonces ahí. Entonces, bueno, Escorpio es el signo justamente de intensidad y muchas veces muy incomprendido como signo, creo yo, como energía en nuestra vida, ¿sí? Nos va a hablar o se lo asocia mucho con la oscuridad, el control o el conflicto. Antiguamente estaba regido por Marte, actualmente está regido por Plutón, o sea, cuando se descubrió Plutón, vamos a decir, y ahí es donde comenzó a ser el nuevo regente. Y eso es para tenerlo en cuenta también, ¿no? El tipo de energía. Y vamos a entender también qué hay atrás de esa oscuridad, de ese control y ese conflicto, ¿no? Porque no nos quedemos con esa idea de algo malo, sino que hay atrás de eso una función que tiene esta energía en nosotros, ¿no? Sí, tal cual. Se habla mucho de que Escorpio es la muerte y Mm, acá entramos un poquito a relacionarlo con el dios griego del inframundo, Hades, esa muerte y transformación, ¿no? Que es una muerte más bien simbólica, puede ser una muerte física también, pero en general es simbólica. Y Hades era uno de los tres grandes dioses junto con Zeus y Poseidón, que es enviado para custodiar el inframundo justamente, que su reino no era como un lugar de tortura, sino más bien de tránsito, de memoria y de verdad. Y ahí es donde vemos esta energía plutoniana cuando decimos muerte y transformación, ¿no? Este, Hades representa ese inconsciente profundo, todo lo que está en la sombra, los secretos, las cosas tabú. Hay un poder muy grande en Hades que es más bien silencioso porque está bajo mm, tierra, podemos decirlo así, y, y nos muestra lo que no se puede negar, Hades. Entonces, ahí es donde podemos decir que desde una mirada escorpiana este descenso, este ir hacia esas aguas profundas, empodera la energía, porque para mí Escorpio es el signo más poderoso del zodíaco, es un signo hermoso, pero implica este tránsito y esta transformación. mm. Wow, tranqui, tranqui Hades Tranqui, y sí, sí. Escorpio. Ya empezamos relajado. Bueno, yo creo que quiero destacar, bueno, hay varias cosas que quisiera decir, pero en principio esta idea del poder, ¿no? Que tiene que ver con Escorpio,
porque es una de los conceptos que más se relaciona con Escorpio y es entender también de fondo de qué se trata ese poder. Yo creo que el poder de Escorpio tiene que ver con eso, ¿no? Con conectar con esas sombras, con ese dolor también, o con esa incomodidad interna, con eso que no quiero ver, por algo está en la sombra, ¿no? Todos hacemos o solemos tener ese hábito o esa costumbre, socialmente hablando también, de, bueno, eso no se dice, pac, a la sombra, eso no sé qué, pero que lo niegues no quiere decir que deje de existir. Y esa es la función de Escorpio, ¿no? De que no lo veas no quiere decir que no esté. Y el poder de Escorpio surge cuando conectás con eso, ¿no? Hablando también personalmente, ese poder personal, surge a partir de conectar con la sombra, con lo incómodo, con la herida, podemos llamarle también, de alguna manera, con ese proceso de muerte, justamente, ¿no? Y acá es donde destaco esto de que la muerte es como un proceso, viéndolo desde Escorpio, no la muerte como un fin, no la muerte como algo malo, como solemos pensarlo o relacionándonos con esto, porque creo que yo siempre digo, socialmente vamos a hacer un cambio de madurez cuando empecemos a aceptar la muerte como un proceso de vida, básicamente, ¿no? Como empezar a integrarlo, hasta porque vivimos, la verdad es esa, vivimos como que no nos vamos a morir nunca. Y la verdad es que no es así. Entonces, mientras Sí, sigamos negándola, en realidad nos estamos quitando poder. El día que aceptemos a la muerte como parte del proceso, ahí es donde va a aparecer nuestro poder, ¿no? Hablando socialmente, y esto creo que es igual personalmente. Cuando aceptamos eso, ese proceso como parte de nosotros, ahí es donde aparece ese renacimiento, ¿no? sí, tal cual. Yo creo que el significado que le damos a la muerte es una de las verdades más profundas que el ser humano no se atreve a mirar de frente. Mm, Y cuando podemos cambiar esta forma de entender la muerte como algo, como un final, como dijiste, eh, entendemos que es parte de la vida, como nacer, como comer, como reproducirnos, es mm. parte de este proceso. Y es una forma también de entender la energía de Escorpio. Y entrando un poco más en la parte astrológica, saliendo ya un poco del mito de Hades, eh, el, el planeta que rige a Escorpio es Plutón y es el agente de la transformación, es un planeta superpower. Plutón no lo vamos a tomar como un dios aquí, si bien en la mitología se lo toma, sino que desde la astrología es un planeta transpersonal, eso quiere decir que no lo vemos, que Mm. no está dentro de nuestro campo de visión, necesitamos algún artefacto más tecnológico para poderlo encontrar. Y de eso se trata un poco la energía de Plutón, ¿no? De ir a la búsqueda de eso que está ahí y que no lo podemos ver a simple vista. Plutón nos habla de la muerte y del renacimiento, esa transformación profunda, pero también nos habla de que cuando podemos enfrentar eso oscuro con lo que nos encontramos, se despierta en nosotros un poder interno que genera como procesos muy, muy grandes, que no, son irreversibles. Es como que hacemos el proceso Mm. y no volvemos a ser quienes éramos, sino que ya tenemos una experiencia, un aprendizaje que nos lleva a otro plano, a otro despertar de conciencia. Wow. Sí, y creo que acá destaco esta idea de lo transpersonal, como justamente todos los planetas transpersonales nos conectan con esta cuestión que trasciende justamente lo personal, ¿no? Y tiene que ver mucho con movimientos también sociales muchas veces, desde la astrología más por ahí predictiva o cuando vemos los tránsitos, ¿no? El horóscopo y todo eso, cuando vemos el tránsito, ya sea Plutón, Neptuno, Urano. Bueno, siempre sabemos que va a haber, si bien en lo personal también obviamente nos va a Sí. tocar eso, ese movimiento, pero siempre vemos cambios sociales muy grandes cuando hay algún movimiento grotesco, digamos, por así decirlo. De hecho, creo que cuando se descubrió Urano en su momento, cuando se descubrió, creo que ahí fue lo de la Revolución Sí, la Francesa, me Revolución parece. Francesa, claro. Claro, y no es casualidad porque Urano es el Mm. planeta de la revolución, digo, pero esto como para que también empiecen a entender esto de lo transpersonal a qué nos referimos cuando hablamos de ese concepto. Bueno, ahora todos los tres planetas transpersonales, Plutón, Urano y Neptuno, que han logrado dar como toda la vuelta al zodíaco, van entrando nuevos planetas, a nuevos signos. Sí, eh, Estamos viendo socialmente lo que está sucediendo
con estos ingresos y estas idas y venidas que tienen de retrogradar y volver. Mm. Eh, bueno, no es casualidad todo lo que está sucediendo. Plutón está muy, muy activo últimamente. Sí, por eso lo traigo y está bueno para que entiendan también que este tipo de energía es también compleja para la psiquis a nivel personal, siempre hablando, ¿no? Es como que requiere, son procesos bastante profundos. Em, bien, sí. Después, bueno, creo que la alquimia es clave en este tipo de energía. Cuando hablamos de la alquimia, es esa energía que para mí tiene que ver con el poder integrar diferentes elementos o fusionar, la idea de fusión, ¿no? Aparece mucho también con Plutón, donde es perderse un poco en el otro, esa fusión, o esas dos partes, vamos a decir, se pierden en sí mismas, se fusionan, no es que se pierden, sino que se fusionan, pero se pierde esa individualidad que estaba previamente, ¿no? A eso me refiero. Tal cual, sí. Sí, también Plutón, siempre se lo ve como medio malo a Plutón, eh, porque Plutón viene y destruye todo, o sea, no es que Mm, va a venir con palabras amorosas ni nada, tanto en lo individual como en lo colectivo. Plutón viene a obligarnos a soltar eso que ya no es funcional, que ya está muerto, que no nos sirve para nuestra vida. Es como el que viene a limpiar, me parece, un poco todo eso que ya no, que está mal, que ya no va. Y no lo hace por crueldad, me parece que es importante destacarlo a esto, para que no lo entendamos como el malo de la película, sino que Plutón lo que hace es sacar lo que nos está impidiendo evolucionar, tanto como sociedad, como humanidad o individualmente. mm. Sí, creo, y es esto de sacar como sacar la basura, porque saca justamente Exacto, el lo muerto de la que, casa. claro, y no es sacarla como, bueno, la dejo ahí, la tiro por allá, es sacarla y decir, uy, tengo esto acá, y buscar regenerarse a través de ese proceso, ¿no? Es decir, regenerarse, vamos a decir, a través de la basura, ¿no? Es esa idea de, bueno, que es de Escorpio, esta idea de las aguas pantanosas, digo yo, ¿no? Como lo que ocurre por abajo, ¿no? Por la superficie, que está ahí oscuro, que no sabemos, pero que no vea lo que pasa abajo del agua no quiere decir que no pase nada, ¿no? Son Tal cual. las aguas del inconsciente, justamente. Y Sí, nuestra vida está subordinada a nuestro inconsciente. A ver, esto lo han dicho un montón de psicólogos a lo largo de la historia. Y es eso, o sea, nosotros tenemos, vamos a decir, casi el 95% es de nuestra vida es inconsciente y el otro 5 es conciencia. Entonces, imagínense todo lo que hay ahí abajo y todo eso es lo que orquesta lo que vivimos. Por eso es tan importante para mí empezar a integrar esta energía, darle espacio, dejar de tenerle miedo, sí respeto, entender su función, para qué está, ¿no? ¿Qué nos trae? Porque si no, vamos a estar siempre en esa superficie y la vida no es así, que de alguna u otra manera, Plutón, vamos a decir, va a venir esa función y vamos a poner esta palabra, te va a dar esa muerte a lo que necesita dar muerte, no te va a preguntar. Y ahí es donde si uno no sabe ponerle conciencia a estos procesos, lo vas a vivir como, ay, me hiciste, me dijiste, me pasó, ay, qué malo, la claro, te parás crueldad. en víctima, te Eh, pones en un uh, lugar de víctima. trajiste uno de los conceptos clave de Scorpio y Plutón, ¿no? La víctima y el victimario. El victimario. Sí, sí, tal cual. Es como a mí me gusta reflejar a Plutón en la flor de loto. Esta flor que crece en los pantanos Ajá. oscuros, esos que están, y se alimenta a partir de eso, y vos la ves a la flor y es una flor hermosa. Esta sería Wow. para mí la evolución más clara que podemos poner desde una, no me sale la palabra, llevarlo como a la práctica para que lo podamos entender mejor. Es de toda esa basura que hay abajo en lo oscuro, en las sombras, que a veces nos da temor. Bueno, retroalimentarnos también, aprender de eso y de ahí poder salir a flote como esta flor y, y crecer hermosos. Hmm. Qué lindo ahí como reflejo, digo, en algo práctico y real de ese proceso. Porque yo siempre digo, todos los procesos de los signos los podemos ver en la realidad y es tal cual. Pero bueno, yo creo que nosotros nos da miedo conectar, ¿no? Con todas esas partes.
Y encima después, claro, cuando logramos hacerlo, quien se anima a hacerlo y lo prueba, decís, wow, y ahí aparece esa flor, por así decirlo, en nosotros, ese poder, esa belleza también que nos trae de alguna Exacto. manera todo este proceso, pero hay que animarse. Sí, tal Em, cual. bueno, ya entrando ahí más justamente en Escorpio, con esta idea de muerte y todo lo que venimos diciendo, uno de los temas tabú también, porque Escorpio nos trae estos temas, si hablamos de casa 8 al menos, que es justamente quien que tiene que ver con esta energía también, hablando de las casas, que ya haremos videos sobre las casas ahí, entrando en esos temas, es esto de la muerte, el sexo, ¿no? Es como el dinero, y fíjense que siempre digo esto. No son temas en los que solemos hablar como abiertamente o sacar a la luz todo eso, ¿no? O sea, uno no anda diciendo yo tengo tanta plata en mi cuenta, ¿no? Como son todo cosas que ocultamos. Digo, si nos damos cuenta es como somos más reservados o ocultamos un montón de cosas, no solo de decirlo, ¿no? Como que tiene mucho que ver con eso. Sí, las cuestiones emocionales, porque obvio que es una Mm, energía de agua, entonces como esas emociones más feas que nos han enseñado también y nos han dicho que están mal, mm, como que las corremos, las dejamos ahí abajo de la alfombra. eh, Escorpio es esto, es sacar eso abajo, de abajo de la alfombra, o sea, me hago cargo de esa sombra también que tengo. Eh, Porque para mí hay que entendernos como seres completos, ya lo vengo diciendo hace mucho tiempo, pero no somos solo seres de luz, somos seres de luz y sombra, y mm, Escorpio nos muestra la sombra. Entonces, cuando nosotros podemos mirar esa sombra a la cara y hacernos responsables de eso, me parece que ahí es donde entra la evolución de este signo, donde entra esa función psíquica de poder ponerle palabra a eso que no nos gusta de nosotros y que no está ni mal ni bien, pero que sí es parte de nosotros y hay que reconocerlo. mm. Wow. Sí, me quedé pensando en esto de luz y sombra, me encantó ahí la explicación y me imaginaba, ¿no? Imagínense cuando, si ustedes prenden una luz y empiezan a iluminar un lugar, una habitación, lo iluminan, 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 claro, llega un punto donde ya no ves, donde todo pierde forma. Y la oscuridad, de alguna manera, en esta realidad, en cómo funcionamos acá, hablando, ¿no? Después podemos hablar de otros planos si quieren, pero hablando acá cómo funciona, necesitamos de esa luz y sombra para que las cosas tengan una forma. Si no, es como todo se disuelve en luz, o estamos todos uno, como dicen, ¿no? Esas frases. Pero acá donde estamos es luz y sombra, como decís vos. Y aprender a integrar y movernos en ese espectro es lo que hace que esta realidad sea completa, ¿no? Es como, si no, nos quedamos, si negamos mucho esto, aparte, este tipo de energía la vida nos la va a traer de forma muy incómoda, porque si vos no te animás a ir vos a buscar esos muertos del placar, por así decirlo, y hacer limpieza cada tanto, decir, bueno, hoy domingo de limpieza o sábado de limpieza, la vida te va a llegar a un punto donde te va a obligar a hacerlo y va a ser mucho peor el proceso que si vos te animás a hacerlo. ¿No? Es como el de arremangarse y meter ahí la mano en el lodo, en esa parte asquerosa, vamos a decir. Y digo lodo por no decir otra cosa. Claro, sí, me imaginé. Iba a decir otra cosa, pero dije, bueno, pero se entiende. Bueno, yo, Nos van a hacer el pi. claro, pi. Y yo lo relaciono mucho con el proceso del compost. A mí me gusta mostrarlo, porque ahí está muy claro también, ¿no? Cuando Ujú. se composta todo lo orgánico, que si alguien lo hizo alguna vez o lo vio, vos ves que esa tierra queda bien negra, bien nutritiva, o sea, es buenísimo para las plantas la tierra del compost. Y fíjense que el compost surge a partir del proceso este de muerte y descomposición de un desecho orgánico que tuvo vida en algún momento, ¿no? Un fruto, lo que sea, verduras. Y es lo mismo ocurre con nosotros. A nivel emocional tenemos que aprender a hacer esos procesos también de regeneración. Exactamente. Nadie dice que sea fácil, aclaremos, porque No, después nos van obvio. Es Claro, súper difícil. sí, sí, no, tal cual. Y aparte de esto, no estamos acostumbrados socialmente y culturalmente, no se nos enseña a hacer eso. Requiere de mucha voluntad también muchas veces. Pero bueno, Y valentía. uf, y ni hablar, ni hablar. Pero bueno, yo creo que con el tiempito, cuando uno le agarra el gustito y ya ves ahí que aparece el Que placar se va medio, viniendo claro, medio oscuro, y decís, me parece que voy a tener que entrar ahí. O entro o me va a agarrar cuando no lo vea, así que voy yo y ya fue. tal cual, sí. Así que bueno, Bueno, si bien. querés arranquemos con el sol en Escorpio, Vamos con Sol en Escorpio. Simón. Bueno, siempre decimos que el sol es nuestra esencia más pura, nuestra identidad, eso que nos marca nuestros talentos y recursos.
es nuestro brillo personal. Un sol en Escorpio señala una identidad que se va construyendo a través de la intensidad y de la transformación, como venimos diciendo. Y es una persona que no puede vivir en automático para mí, como que necesita ir al fondo de las experiencias para sentirse realmente auténtica. Mm. Eh, es como que todo el tiempo están ahí hurgueteando a ver qué encuentran y es hermoso, pero bueno, es una energía muy, muy intensa y el propósito de un sol escorpiano para mí es poder recuperar ese poder personal y la forma de hacerla es esa, es hurguetear hasta ir encontrándose primero consigo mismo, porque no es el poder que se le da a un otro, ni el poder que yo ejerzo sobre otro, sino es el poder personal, el propio, el interno, y que nace siempre a través de crisis, de pérdidas, de verdades incómodas, porque mucho le persigue a Escorpio esto. Eh, Sin embargo, tienen una capacidad muy profunda de regenerarse a partir de estas crisis y hay una voluntad también muy intensa para poder enfrentarlas. Yo creo que Escorpio es el signo que atraviesa, que dice, bueno, ok, tengo esto, vamos, y se meten ahí en la tormenta de arena y no saben cómo van a salir, pero de alguna manera salen. Hay esa honestidad brutal que tienen para consigo mismos para ir ahí. Mm. Sí, sí, yo creo que en el sol, y aparte es como termina siendo un poco contradictorio en el sentido de, bueno, la energía del sol es el brillo, la luz, y Escorpio es la sombra, ¿no? Entonces, por eso también, y acá estamos hablando de que el sol en Escorpio va a traer toda esa sombra y todo eso que en general nosotros miramos para otro lado, con mucha luz, con mucha vitalidad, o sea, esa va a ser, ahí va a estar su campo vital de un sol en Escorpio, en toda esa intensidad. Obviamente después estará en cada persona en madurar ese sol, en encontrar esos talentos para no quedarse por ahí en esas dificultades de caer mucho en esta idea que no sé si lo dijimos, pero la manipulación es muy típico de este tipo de energía. Ojo, no estoy diciendo que todas las personas de Scorpio, porque de hecho yo creo que si me preguntas a mí, todos nos manejamos muy en ese mundo de la manipulación, por esto mismo, porque no podemos ver las sombras. Uno manipula a partir de no, de ver, o sea, la energía de Escorpio, la manipulación surge cuando vos olfateás, vamos a decir, es incómodo en el otro y vos te das cuenta, o sea, un sol en Escorpio se va a dar cuenta cuando algo te incomode, pero vos no lo decís, pero ya se dio cuenta. Y eso lo puede usar, vamos a decir, con ese fin, ¿no? Es una de las maneras como para ponerlo. ¿Por qué? Porque eso le da poder. Ahí aparece esta idea de poder también, ¿no? Sobre esos temas que vos no digas. Entonces, para uno poder tomar su poder es hacerse cargo de sus sombras. Mientras vos no lo hagas, el resto te va a poder manipular. Vas a ser muy manipulable porque te van a querer mostrar la sombra, vos decís que no, entonces dale, hago lo que vos me decís, pero no digas, no cuentes, no. ¿Se entiende cómo funciona la manipulación? Es así de simple, vamos a decir. Pero claro, como son cosas que no vemos, ahí aparece esta idea de control, ¿no? La cual puede ejercer Escorpio sobre otros. No sé vos qué Tal pensás ahí. cual. Sí, yo repienso que en la parte, como en la vibración más baja de esta energía, eh, y entendiendo de que el sol de Escorpio, un poco llevándolo a esto, Escorpio siendo sombra y estando en el sol, Escorpio no brilla, sino más bien irradia, y en esta cuestión que decís, eh, empieza un poco esa manipulación por sostener el propio poder. Y ahí es donde digo que no hay que caer por varios motivos, porque obsesiona, porque genera dificultades para poder soltar, porque también genera rencor esta energía cuando vibra abajo y no puede sostener su propio poder y lo quiere como exteriorizar y en realidad la búsqueda del poder es interno. Y hay una incapacidad en este sentido de identificar la identidad con el dolor, y ahí se paran en un lugar de víctimas, Mm. sino de victimarios. Entonces, sí me parece que es una energía que cuando vibra muy bajo es bastante peligrosa para consigo mismo, sobre todo,
Y ahí es donde tiene que entrar esta toma de conciencia de decir, no, bueno, no voy a ejercer poder, ni se lo voy a entregar a otros, sino más bien voy a sostener mi propio poder. Yo creo que ahí es donde se puede llegar a confundir el poder como dominio y no como una cuestión interna, más profunda. Wow, qué bueno eso, ¿no? Bueno, sí, ahí es eso, con qué relación tenga yo con el poder, ¿no? Bueno, ahí ya estuviste dando el pie a la luna en Escorpio, creo que hablaste ahí de lo emocional, no, pero está bueno, que si bien hay varias de las cosas que dijiste que es de Escorpio, yo creo que hay varias de esas cosas también que son más propias incluso de la luna, ahí ya entramos a la luna, recordando, ¿no? La luna, el contexto más emocional, el refugio emocional, entonces la persona se va a sentir segura en Escorpio, vamos a decir, ¿no? En estas cualidades de todo lo que venimos diciendo. Aunque parezca raro, porque decís, ¿cómo te vas a sentir segura ahí? Pero sí, su refugio está en todo este tipo de energía. Y creo que una de las cosas, ya que nombraste esto del victimismo, de la víctima, ahí aparece mucho más, creo yo, en cuando esta luna se siente insegura, vamos a decir, se va a poner más fácilmente en ese rol de víctima. O viceversa, en el rol de victimario, ¿no? Porque yo esto siempre lo aclaro. Si estás en víctima, hay un victimario y a la vez los roles todo el tiempo. Eso es una dinámica de un juego de poder, justamente. Acá hay que tener mucho cuidado con los juegos de poder desde de lo emocional, tanto caer, porque la luna de Escorpio va a tener para mí un muy buen olfato a nivel emocional del inconsciente también que lo rodea y sobre todo el inconsciente este, ¿no? Las sombras, lo incómodo. Pero el tema es, bueno, ver que no se pierda en todo eso también, cómo lo gestiona a todo eso, ¿no? En esta cosa de puede ser muy autodestructiva esa luna, ¿no? En esta idea de destruir. O puede también tener la capacidad de regenerarse mucho emocionalmente a través de procesos profundos muy intensos, una luna en Escorpio. Sí, sí, ni hablar. Como que la luna en Escorpio no hace nada a medias. No, claro, el todo o No te nada. ama a medias, no tiene miedo a medias, no hay entrega a medias. Eh, Hay una fuerza emocional tremenda y esta luna necesita vínculos que sean verdaderos, que puedan mostrarse sin máscaras, porque cuando aparece esta mentira, el ocultamiento, el ponernos disfraces, yo creo que le afecta mucho emocionalmente y sufre mucho y pelea mucho, porque todo el tiempo va a estar esa emoción diciendo, hey, esto no es así. Y Sí, ahí empiezan las peleas también. Y sí. no le da ni seguridad ni calma. Sí, yo creo que ahí aparece lo peligroso, vamos a decir, es que el conflicto se vuelve su zona segura. Claro, O sea, peligroso digo porque, bueno, obviamente el conflicto es necesario en varias circunstancias, pero si estás todo el tiempo en conflicto, tampoco está bueno. no está bueno. Pero sin darnos cuenta o sin darse cuenta, esta luna en Escorpio puede caer en ese tipo de mecanismos. Ahí también hay que entrar en esto de los mecanismos lunares, en las reacciones automáticas que va a tener esta luna van a ser muy desde este lugar, ¿no? Va a poder generar mucho este tipo de mecanismos. Y el tema de los celos también ahí, ¿no? Aparece, ¿no? Esto de la desconfianza que El habías dicho, control. los celos, claro. Entonces, ante ese tipo de emociones, y esto que habías dicho vos de el rencor, los celos, el odio también, porque acá ya no es un enojo, vamos a decir, de Aries, sino acá ya es una cosa de odio, te detesto, no es como todo, porque Scorpio es todo o nada, o sea, no, o, Exacto. o claro, o estás allá o estás allá abajo, o sea, no tiene un término medio. Y cuando esta luna no es madura, vamos a decir, emocionalmente, esta persona con esta luna no madura todo este espectro, bueno, va a estar también todo el tiempo todo nada, que a la larga también la afecta, ¿no? Creo yo. Sí, ni hablar, ni hablar. Y también se genera con esta luna cuando suceden estas cuestiones de celos y querer controlar todo, la base, me parece, de todo es el miedo al abandono, si vamos a lo más profundo. Mm, Eh, entonces buscan todo el tiempo ese apego, pero es un apego de fusión, como dijimos al principio, y requiere todo el tiempo buscar pruebas para confirmar el amor del otro. uf. Entonces, ahí es donde se pierde un poco la esencia de la emoción de Escorpio que tiene.
más que ver con una cuestión de una capacidad íntima profunda, de tener esa lealtad absoluta y un poder de sanación emocional muy grande, que es como lo más hermoso de esta energía, poder sostener esos procesos desde ese lugar, desde la lealtad, desde esa intuición tan profunda que tienen, de la emoción real. Es Wow. como que no ponerse caretas, es fundamental esto. La luna en Escorpio, cuando tiene miedo a perder, ese miedo lo lleva a retener y después incluso a poder soltar con el tiempo, pero cuando suelta es tan doloroso. Entonces, siempre consejo para Luna en Escorpio pararse en ese lugar de poder interno que tienen, no para manipular, no para controlar, sino más bien para poder sostenerle esa emoción, para poder sostener el amor y para poder sostener la verdad. Wow, qué lindo eso, que se logre eso. Eh, Estaría buenísimo. pero sí, es que ese es el punto fuerte de esta luna. Creo que es una luna muy, muy poderosa emocionalmente hablando y si lo desarrollan bien, pueden ser muy buenos terapeutas, ¿no? Porque pueden sostener procesos intensos, profundos de acompañar a un otro en temas que son muy complejos, muy profundos, muy de esto, de Escorpio, muy de muerte, muy de todos esos temas, ¿no? Eh, y esa es la clave acá para poder, obviamente, madurar este espacio emocional para esta luna. Así que, genial. Sí. Bueno, bien, intensa la lunita. Intensísima, intensísima. Vamos, si querés, al ascendente. A ver cómo lo Vamos, vive una persona con ascendente en Escorpio. Bueno, ascendente, recordando, el ascendente es una energía que hay que aprender, que incorporar a la forma de ser, vamos a decir, ¿no? Si vos lo tenés como ascendente, vos tenés que volverte más escorpiano. Más todo esto que venimos diciendo, tenés que ser más así, vamos. Como para ponerlo como en simple palabras, ¿no? Porque si no lo haces, como ascendente, la vida te va a traer este tipo de personas, escenarios donde pueda haber manipulación, donde pueda haber abuso de poder, donde pueda haber, bueno, todo el espectro de Escorpio, obviamente, también donde pueda haber personas que manejen esta energía con este fin más de sanar, la sanación, ¿no? Qué sé yo, brujos, brujas, vamos a ponerle como esa palabra, ¿no? chamanes. Chamanes, claro, ¿viste? En términos, digo, energéticos, digo, ¿no? Como ese tipo de características, como gente más así, más sombría, que habla más de estos temas, que no tiene pelos en la lengua, como quien dice. Creo que ahí va a aparecer mucho, digo, escenarios así para un ascendente en Escorpio, ¿no? Sí, sí. Y también situaciones que tengan que ver con muertes. Mm. Eh, Lamentablemente, o sea, no es lindo decirlo, pero sí, sí pasa con estos ascendentes de que como que tienen la muerte más cercana, no la propia, sino la de sus entornos, que pueden ser psicológicas, sí, sí, psicológicas o físicas, pueden cualquiera de las dos, pero hay como una presencia más fuerte de esto, de este tema. Sin embargo, yo creo que el ascendente en Escorpio viene a aprender que la vida no se controla, sino que se atraviesa. Mm. Para mí su destino no está en evitar el dolor, sino más bien en poderlo transformar con conciencia, porque va a tener vivencias donde no va a ser nada superficial, donde van a haber crisis muy grandes y pérdidas y entender también que la verdad vale más que la comodidad, me parece. Que ahí hay una gran lección evolutiva. Fácil decirlo. Ah, sí, 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 como siempre. Difícil hacerlo, sobre todo ascendente en Escorpio, ¿no? Que va a ser su desafío, lo recalco, porque obviamente esto va a ser su desafío. Obviamente hay que ver cada carta, cada persona lo va a vivir distinto, digo, pero a grandes rasgos, esta intensidad escorpiana va a tener que aprender a incorporarla a través de un montón de procesos psicológicos, psíquicos muy profundos, muy incómodos también. O sea, no va a ser un ascendente livianito, vamos a decir, no es un ascendente, no sé, en Géminis, que tiene que aprender a comunicarse desde lo intelectual, sino que acá es comunicarse, como para usar esa palabra, pero desde lo visceral, ¿no? Que es Escorpio, desde lo emocionalmente profundo.
como decís vos, también verdadero, porque creo que en definitiva lo verdadero termina estando siempre en esas profundidades, que de ahí saca las perlas también Escorpio, ¿no? Como dice, ah, mirá lo que estaba ahí abajo, esa perlita, ¿no? Ese recurso, eso que estaba ahí, escondido. Y, pero bueno, para llegar a eso hay que animarse, meterse, incomodarse, ¿no? Todo ese proceso, si bien metafórico lo digo, o lo decimos, es vivencias también muchas veces muy extremistas en esto de todo o nada, ¿no? Y encontrarse con muchas personas así, vínculos que te van a traer mucho este todo o nada. Yo creo que uno de los vínculos que más va a traer este tipo de energía, por lo que simboliza, es el de la pareja, puede traer mucho esto, ¿no? Porque Escorpio o Casa 8 se lo relaciona mucho con esta idea del cónyuge o cuando uno convive con alguien. ¿Por qué? Porque en Mm, esa convivencia está esa fusión de la que hablábamos, ¿no? Esta cosa, bueno, lo tuyo es mío, lo mío es tuyo, ¿viste? Esa frase es re escorpiana, para mí al correcto. menos. Entonces, yo creo que uno de los agentes o de los personajes de nuestra vida que puede traer mucho esto va a ser para mí la pareja. De hecho, he hecho cartas natales o conozco gente con este ascendente que ha tenido situaciones de pareja así, ¿no? Y un poco intensas, con mucho aprendizaje en todo esto. Sí, tal cual. Lo importante es entender que cuando estas situaciones, estas cuestiones que nos pasan en la vida se logran integrar, em, uno empieza como a ser guía también de los procesos de transformación, puede acompañar en crisis profundas, hay un sanador emocional. Mm. Entonces empieza como a ser medio el guardián de lo profundo, alguien que no le teme a lo que los demás evitan. Hades, Entonces tiene esa capacidad, exacto, volverse Hades. exactamente. Tal cual. Sí, sí, sí. Bueno, ese va a ser el destino de esta persona, hablándolo en términos de ascendente. El encontrarse en esa manera de ser, sí, tal cual. Volverse así. Obvio que si va haciendo el proceso se va a encontrar cada vez más cómodo con esta energía. Como todo ascendente, siempre uno como que no se identifica con eso y dice, no, yo nada que ver con eso. Pero si haces todo este proceso, va a encontrarse con esa capacidad de sanación porque va a poder acompañar procesos intensos también, para mí, ¿no? Suelen ser personas que terminan estudiando, buscando también profundizar en temas así, muy de la psiquis, muy del inconsciente. Bueno, la psicología tradicional, lo que uno trabaja es esto, el inconsciente personal, ¿no? Vas a hablar todas esas sombras que no lo hablas con nadie, de los traumas, de las sombras, del dolor, de lo que te incomoda, lo que te enoja. Bueno, ese espacio tiene mucho que ver con esta energía. Exactamente. Bueno, llegamos al final entonces, Ya estamos en el diciendo que final. Scorpio un poco nos va a recordar siempre esa evolución, esa transformación, que no siempre va a ser luminosa y amena, sino que a veces nos vamos a tener que meter en las aguas profundas y un poco bucear ahí para poder salir ilesos. Mm. Sí, y eso es un proceso de transformación, no, no es un proceso de cambio, ¿no? Yo esto una vez lo había escuchado y me gustó, es como el cambio en el sentido de, bueno, cambio una cosa por otra. Scorpio no es cambio una cosa por otra, eso es superficial. Scorpio es la transformación, es que, no sé, que yo entré en ese proceso siendo de una manera y salí otra vez yo mismo, pero siendo distinto. Ese es la transformación de Scorpio. Y de eso se trata esta energía. Así que bueno, espero que les haya sumado, que les haya servido. Obviamente déjenos sus comentarios, ya sea si sos de este signo, a ver cómo lo vivís. Y bueno, nos estamos encontrando en el próximo video donde vamos a hablar de Sagitario, ahí ya saliendo Uf, de las profundidades, justamente. de una. Bueno, gracias por este espacio hermoso, dejen el like, suscríbanse, todo y cuéntenos qué les parece. Sí, tal cual. Bueno, qué lindo que volvimos. Gracias, Euge. Sí. Gracias. Nos vemos, besotes enormes. Hasta la próxima. Adiós.